es especialista en gerencia tributaria, tiene una maestría en administración de negocios, es MBA Executive, magíster en administración, es gerente de SA Business Consulting, con implementación en normas internacionales en más de 85 empresas, es revisora fiscal en diferentes empresas y docente universitaria de posgrado en diferentes universidades. Entonces, sin más preámbulos, te doy la bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ante todo, agradecerles a todos por estar conectados. La idea es compartir, lógicamente, las dudas que vayan surgiendo del proceso de capacitación. Sé que la capacitación en algún momento pueden sentir que necesitan más información, entonces con gusto a través de Sinergia podemos realizar las preguntas que necesitemos. Entonces vamos a hablar básicamente sobre la propiedad horizontal, nos vamos a enfocar mucho en la propiedad horizontal y el tema importante que está en este momento, que es el tema de facturación electrónica, lo voy a enfocar un poquito a la propiedad horizontal para que podamos enfocarnos como en un solo sector, ¿sí? Sé que hay muchas preguntas sobre los otros sectores, acá habrán contadores, empresarios y demás, aparte de su administración de copropiedades, pero la idea es cómo manejar la misma línea para que nos enfoquemos en el tema de copropiedades. ¿Sí? Cuando empezó todo este tema de las normas internacionales, ya hoy en día, si ustedes ya son expertos, muchos son expertos en el tema, hoy voy a partir de que solo sé que nada sé, ¿sí? Y cuando ustedes partieron en este momento de las normas internacionales, pues lógicamente tenían muchas dudas, ¿sí? Hoy en día ya está un poco más claro, entonces me voy a enfocar en lo que está hoy en día, porque lógicamente ustedes ya tienen mucha experiencia en este tema sobre normas internacionales, me voy a enfocar un poquito más al grano, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que tenemos con este tema de la realidad de las normas internacionales hoy en copropiedades y el tema, lógicamente, de facturación electrónica? Pues, lógicamente, que el conocimiento llega a un punto en que ya yo necesito es tecnicismo, es decir, yo necesito que vayan al grano para yo poder saber cómo voy a atacar el tema que me está generando diferencias en mis estados financieros, ¿sí? Y más con todas estas obligatoriedades que nos tiene el Estado. Cuando empezaron este proceso de normas internacionales, sabíamos que las copropiedades en algún momento considerábamos, o muchos de los que escribimos al Consejo Técnico de Contaduría Pública, considerábamos que las copropiedades no deberían estar dentro de la implementación de normas internacionales, porque lógicamente las copropiedades son muy pocas las que tienen relación con temas de ONG o algún tipo de relación internacional. Entonces, como este era un estándar internacional, debieron pues manejar diferente este tema de copropiedades, pero lamentablemente entramos, ¿sí? Como entramos en el proceso de implementación de normas internacionales en copropiedades, cuando empezamos todo este proceso, empezamos lógicamente con la ley 1314, que eso lo sabemos nosotros, que fue una ley del 2010, y bueno, después vino el decreto, muchos decretos, la mayoría implementaron el decreto 3022, y el decreto 3019, bueno, del 2013, 2014, bueno, eso fueron saliendo un montón de decretos. Cuando salieron todos esos decretos, nos dimos cuenta que teníamos que fijarnos en un grupo y ese grupo lo íbamos implementando de acuerdo a las decisiones que íbamos tomando. Entonces, David, me ayuda, por favor, a pasar a la siguiente diapositiva. Cuando pasó todo esto, resulta que en este proceso, ¿sí? En este proceso, cuando empezamos a implementar, salieron muchas leyes, ¿cierto? Indiscutiblemente la primera ley, que fue la ley 1314, eso lo tenemos claro, fue cuando empezamos a analizar junto con sus decretos la implementación. Pero luego cuando nace la ley 1607, nace la ley 1819, nace la ley 1943 y la ley 2010 del 2012, 2016, 2018 y 2019, es cuando nos damos cuenta, ¿sí?, que la implementación lo que hizo fue cambiarnos la arquitectura financiera de nuestras copropiedades. Entonces, cuando estamos en esta nueva arquitectura financiera de las copropiedades, nos damos cuenta que definitivamente el proceso nos cambió, ¿sí? ¿Cómo nos cambió? Entonces, David, si quieres me ayudas a proseguir en la presentación. ¿Cómo nos cambió?
pues que lógicamente nuestras copropiedades tenían que seleccionarse por grupo. Eso lo tenemos, pues hasta este momento, pues creería que la mayoría lo tienen claro. En su momento se clasificó por activos, había una clasificación por ingresos y los empleados. La mayoría de copropiedades lamentablemente quedaron dentro de los empleados, ¿sí? Porque las copropiedades en su gran porcentualidad no tienen activos importantes que superen más de 17 mil millones de pesos. Entonces, normalmente el inconveniente estaba en el número de empleados. ¿Por qué el número de empleados? Porque muchas copropiedades decidieron o en aquel momento tenían la vigilancia contratada directamente y servicios generales directamente, mantenimiento directamente, los toderos directamente, entonces tenían empleados en su nómina, ¿sí? Cuando empezó este auge de que quedábamos en el grupo 2 solo por número de empleados, pues muchos decidieron simplemente tercerizar todo este tema de la administración de la copropiedad, ¿sí? Incluyendo gerentes, bueno, perdón, administradores, bueno, y todo el esquema que teníamos eh, en la administración de la copropiedad. David, si quiere, me ayuda con la siguiente diapositiva. Y por eso la mayoría quedaron, muchas quedaron en grupo 3, ¿sí? Así, viéndolo como de ese punto de vista, pues lógico, muchas quedaron en grupo 3, pero también pues hay inexcludiblemente grupo 2. Entonces en sí, las copropiedades quedaron en grupo 2 y grupo 3, ¿sí? Que ya todos manejan el tema de grupo 2 y grupo 3, que el grupo 2, como para recordar, el grupo 2 y el grupo 3, una selección colombiana para implementar las normas internacionales. Las normas internacionales manejaban 3 esquemas antes, ahora manejan muchos más esquemas, pero como ahora estamos en copropiedad, los esquemas que manejaban era grupo 1, grupo 2, grupo 3. En el grupo 1 manejaban las grandes empresas, en el grupo 2 quedamos la mayoría de empresas porque la oscilación del número de empleados era muy poquito, y en el grupo 2 y en el grupo 3, lógicamente, lo menor a 10 empleados, que son las copropiedades pequeñas, ¿sí? Cuando nuestra copropiedad quedó en normas internacionales, que estoy hablando del año 2013, 2014, 2015, 2016, hubieron muchas discusiones en la asamblea, el contador le tocó sentarse con el administrador y explicarle muchas veces en qué grupo quedaba, ¿sí? Hoy en día es súper claro en todas las copropiedades a qué grupo pertenece. Entonces, dependiendo del grupo que pertenezca a la copropiedad, pues implementó las normas internacionales que le correspondió a ese grupo, ¿sí? Si soy grupo 2, pues lógicamente quedó en el grupo de las pymes. Si soy grupo 3, pues quedó en las microempresas, ¿sí? Así fue que quedó seleccionado y el Estado nos dividió de esa manera, ¿sí? Cuando todo esto pasó, ya todas las copropiedades empezaron y ya tenían claro cuál era el grupo al que pertenecían, que espero hoy en día pues todas lo tengan completamente claro. Entonces, si quieres, David, me ayudas con la siguiente diapositiva, ¿sí? Cuando ya todos los tenían claro, entonces fue cuando decidieron con qué fecha implementar las normas internacionales, ya habiendo seleccionado en qué grupo estaban. Entonces dijeron, bueno, listo, entonces si yo soy grupo 2, ¿cuándo me toca implementar normas internacionales? Y si soy grupo 3, ¿en qué fecha me toca implementar normas internacionales? Por eso allá se creó un famoso balance de apertura, que es el ESPA, o el Estado de Situación Financiera de Apertura, y allá se empezó el programa de normas internacionales dentro de cada copropiedad, ¿sí? Eso empezó el 1 de enero, al 1 de enero del 2015, se llamó asamblea, algunas propiedades no lograron hacerlo en el 2015, les tocó hacerla en el 1 de enero del 2016 y les tocó reversar estados financieros y devolverse un poquito. Bueno, hubieron diferentes cosas que pasaron, ¿sí? Total, que ya hoy en día todas deben tener implementación de normas internacionales y eso lo sabemos porque nos damos cuenta en las reuniones de copropietarios donde el administrador, el contador, el revisor fiscal y todo lo que hacen parte de este proceso pues ya hablan sobre normas internacionales. Hasta ahí es lo básico, ¿cierto? Ya cuando ya empezamos, entonces por favor David me pasas a la siguiente diapositiva. Entonces ahí cuando ya estamos en el día a día y en la práctica, es donde encontramos que
colocaron nuevos términos y voy a enfocarme sobre todo en la conciliación fiscal, ¿sí? Cuando entra la conciliación fiscal, entonces, lógicamente, en ese artículo de la conciliación fiscal, me coloco unas topes, porque sabemos que con la DIAN siempre existe un tope para hacer un reporte de información a las direcciones administrativas, a la Dirección de Impuestos Nacionales. Cuando empieza este tema de la conciliación fiscal, pues lógicamente muchas de las copropiedades no tienen servicio ni venden absolutamente nada a los terceros, entonces ellos no declaran renta. Bueno, en fin, empezó la discusión si les tocaba hacer la conciliación o no les tocaba hacer la conciliación. Esta conciliación fiscal salió obligatoria en el Estatuto Tributario. Salió obviamente solo para comerciantes. Pero ¿qué pasa? La norma de propiedad horizontal, ¿sí? Me indica que lógicamente yo no soy comerciante porque yo lo que genero son cuotas de administración, ¿sí? Pero resulta que si esa copropiedad alquila o arrienda por horas parqueaderos, ya empezó a prestar un servicio a un tercero, ¿sí? Que no es a los copropietarios. Como el servicio no está siendo prestado a los copropietarios, como alquileres de salones y demás, bueno, y este tipo de propiedades de tema mixto, bueno, propiedad comercial, o propiedad horizontal comercial, o propiedad comercial. Cuando empezó todo este proceso, entonces lógicamente unas sí entraban en conciliación fiscal. Entonces cuando empezó como todo este discernimiento de información, lo que hicieron la mayoría de administradores fue montemos la conciliación fiscal, toque o no toque, ¿sí? O sea, de alguna manera esa información nos sirve para cruzar la información con la contabilidad. Entonces, ¿qué se hace? Se monta el estado financiero contable y se monta el estado financiero fiscal, ¿sí? Eso es más o menos lo que se refiere a la conciliación fiscal. Y más si yo arriendo parqueaderos, ¿sí? Que es el mayor problema de todas las copropiedades, ¿sí? Cuando empezaron todo este proceso, entonces se dieron cuenta que las normas internacionales eran un poquito diferentes a las normas fiscales, ¿sí? ¿Dónde hubo la diferencia o dónde existe la diferencia en esa materialidad fiscal que le llamamos nosotros y la materialidad contable? Entonces, lógicamente, está concentrado en 4 momentos. ¿Cuáles fueron esos 4 momentos? Pues en los activos fijos, en los instrumentos financieros, en los ingresos y en los gastos reconocidos bajo el marco de la propiedad horizontal. La más discutida con los copropietarios fue la primera, que fue el impacto de normas internacionales en el tema de activos fijos. Entonces, David, si quieres me ayudas, por favor, a pasar la diapositiva. En ese tema de los activos fijos, ¿sí? Cuando salió ese tema de los activos fijos, se tenía que realizar una clasificación de activos fijos. Entonces, cuando se empezó a analizar la clasificación de activos fijos en las copropiedades, hubieron conceptos importantes, ¿sí? Un concepto que fue el 342, que fue emitido para propiedad horizontal, que fue emitido en el 2018, y el otro concepto que fue el 1045, que también fue emitido por el Consejo Técnico de Contaduría Pública, ¿sí? Acá lo que nos decían era que teníamos que separar los activos fijos en los estados financieros de copropiedades bajo el estándar de identificar cuáles eran las propiedades planta de equipo, cuáles eran las propiedades de inversión y cuáles eran los activos no corriente mantenidos para la venta. Cuando salió todo este tema de esta discusión de que si era activo fijo o no, en estos conceptos lo fueron aclarando en el tiempo. Entonces nosotros sabemos que, bueno, como copropietarios, como pues, administradores, como contadores, como todo el tema de copropiedades, sabemos que hay unos activos fijos esenciales, que hay unos activos fijos no esenciales. Entonces, ¿eso dónde quedó clasificado? Pues en los estatutos de la copropiedad. Eso debe estar especificado en los estatutos de la copropiedad. Cada vez que entra un activo a nuestra copropiedad, pues debemos mover estatutos, ¿sí? Cuando empezó todo este proceso, en esos activos esenciales, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en los propios estatutos, dentro de los activos esenciales, está, por ejemplo, el terreno, ¿sí? El terreno de la copropiedad, ¿sí? Eso es esencial. Pero si seguimos revisando los estatutos, pues no esencial aparece la bomba de agua, bueno, temas que no son indispensables para esencial para que exista la copropiedad.
Entonces, esos dos conceptos lo que nos indican es que la propiedad planta y equipo que se contabiliza en las copropiedades solamente son para los activos no esenciales, ¿sí? O sea, los activos esenciales no se pueden contabilizar dentro de la propiedad planta y equipo en las copropiedades, no se pueden contabilizar. Y lo que hacen esos conceptos es aclararlo, que los activos esenciales que estén en estatutos conformados como activos esenciales de la copropiedad no se deben contabilizar dentro de los estados financieros de la copropiedad y que solamente permite contabilizar los activos no esenciales. ¿Cuál ha sido el inconveniente de la copropiedad? ¿Sí? Que normalmente cuando adquiere activos no esenciales no lo deja implícito en los estatutos para no estar moviendo estatutos de la copropiedad. Entonces lo que hacen es que en la asamblea lo indican, ¿sí? En algunas de sus documentos. ¿Ve? Bien, en el momento de la asamblea con los copropietarios. Entonces, esa es la gran diferencia y por eso son los conceptos. Si ustedes ven los conceptos que yo les estoy nombrando, es de noviembre del 2019, o sea, ¿hace cuánto? Hace más o menos 8 meses. O sea que todavía seguía la duda, ¿sí? De que si esos activos esenciales pertenecían o no a la propiedad planta de equipo y esos activos no esenciales deberían pertenecer al gasto o deberían pertenecer a los estados financieros. En ese concepto indica que debe quedar como activo no esencial lo que consideremos que sea como parte de la propiedad planta de equipo de la copropiedad. Si no hace parte de los activos no esenciales, pues lógicamente es un gasto, ¿sí? Es lo que interpreta los dos conceptos que les estoy contando del Consejo Técnico de Contabilidad Pública, que ha sido la mayor duda que ha surgido en el último año. ¿Sí? O sea, en el 2020 prácticamente, porque eso salió a finales de noviembre, en diciembre pues lógicamente nadie revisó estados financieros, entonces salió prácticamente a partir del 2020 y ese es el que estamos haciendo en las copropiedades, ese concepto el que estamos aplicando, ¿sí? Entonces es súper importante que esté dentro de los estatutos. Si dentro de estos estatutos indicaste que los activos no esenciales los ibas a nombrar en asamblea y iba a quedar por medio de acta de asamblea, pues obviamente cada copropiedad toma sus propias decisiones con sus copropietarios, pues entonces hará parte de los estatutos, ¿sí? Entonces es súper importante indicarlo. ¿Qué es propiedad planta de equipo? Eso ya ustedes lo saben cómo clasificar el grupo 1, el grupo 2, la fecha de implementación, también saben cómo hacer, pues, de dónde sale la conciliación fiscal si les llega a aplicar, ¿sí? Igual que eso también conoce la mayoría que es propiedad planta de equipo porque este es un tema muy trillado en el medio. Sí, yo estoy nombrando lo último, ¿sí? Lo del último año. En ese tema de propiedad planta de equipo, entonces lógicamente quedan los activos en uso, o sea, lo que yo estoy usando por más de un año que se pueda utilizar ese activo por más de un año, ¿sí? Entonces, pues, si lo que compré fue una silla rima, si la silla rima pues su vida útil, pues lógicamente es muy corta, hasta el mismo creador de la silla rima indica que puede durar solamente de acuerdo al uso, 3 meses, igual te puede demorar un año, igual te puede demorar. Sí, pero la garantía solamente creo que está hasta los 30 días. Entonces, lógicamente, eso sí ya rima, si no es material, podríamos llevarla a gasto, pero si tú no la llevaste como activo no esencial. Por eso es tan importante indicar cuáles son los activos esenciales y cuáles son los activos no esenciales. Cuando tú no indicas los activos no esenciales, pues lógicamente es un gasto. Lo que tú indicaste que es un activo no esencial entra como propiedad planta de equipo porque cumple con las dos condiciones más importantes, que está en uso y que obviamente se puede usar por más de un año dentro de la copropiedad. Lógicamente la copropiedad tiene que tener control sobre él, sí, tiene que tener control sobre él para poder ejercer la propiedad planta y equipo, ¿sí? Ahora está muy de moda las copropiedades el tema del contrato de mandato, ¿sí? O las gerencias delegadas, bueno, o gerencias o administraciones ocultas. Bueno, ahora está muy de moda ese tipo de análisis de copropiedad y hay que tener cuidado con los contratos de mandato. Porque lógicamente si yo le tercerizo mi administración a un tercero y yo lo quiero llamar como un partícipe oculto, o simplemente estoy haciendo una administración delegada, pero tengo los activos de este administrador bajo mi responsabilidad y bajo mi control, dentro de obviamente su uso, su administración, sus riesgos, pues eso va a ser parte de la copropiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a hacer esa clasificación,
si decidimos tomar ese tipo de decisiones en las copropiedades y cambiar el tipo de administración o el tipo de modelo de administración. ¿Sí? Ahí quedaría la parte de propiedad, planta y equipo. Esa propiedad, planta y equipo, como son activos no esenciales, pues no debemos hacerles avalúos. ¿Por qué no debemos hacerles avalúos? Porque lógicamente esto no es material, su crecimiento económico no es material, y recuerden que nosotros solamente podemos hacerle avalúo cuando los cambios en el valor del activo, en el valor razonable del activo, son materiales. Si esos valores en el activo no son materiales, pues ¿para qué le vamos a hacer un avalúo si esas diferencias de valor razonables no son importantes? Al contrario, empiezas a depreciar, a bajar el activo, pero no a subir, ¿sí? Eso es en el caso de propiedad, planta y equipo, para que se pueda tener en cuenta. Entonces, definitivamente el valor razonable jamás se mantendrá dentro de una copropiedad, a menos que, pues, que sea un caso atípico, ¿sí? Todo lo manejamos a modelo de costo. En las copropiedades todo se maneja a modelo de costo, es decir, se toma el activo y se deprecia. ¿Cuál es el error más grande de las copropiedades? Que envían las depreciaciones muy cortas, porque obviamente yo no sé por qué están siguiendo los lineamientos fiscales del estatuto tributario. Como el estatuto tributario envió esos activos no esenciales por porcentaje, entonces le están colocando vidas útiles iguales a los porcentajes del estatuto tributario que está en su artículo 136, 137. Entonces están tomando esos porcentajes como lineamientos para dejar en políticas contables. Lógicamente, cuando se vence el activo, pues te va a quedar el activo vigente, pero ya el valor en contabilidad no va a existir, pero la copropiedad va a seguir usando ese activo. Entonces hay que tener cuidado porque la vida útil del activo en las copropiedades debe ser más larga que la que indica el estatuto tributario, porque lógicamente la copropiedad, normalmente las copropiedades usan los activos no esenciales hasta que se dañen. Entonces, pues si se dañan, pues van a tener una vida útil muy larga. Hay que tener cuidado. Si lo que quiere el administrador, el contador, el revisor fiscal, los copropietarios es que se mantenga una vida útil corta porque no saben en esos 3 años si van a cambiar el activo, y normalmente cambian los activos no esenciales cada 3 años, cada 5 años. Entonces, pues darle un valor residual al activo sería muy inteligente para evitar reactivar activos, y ahí sí toca otra vez el costo atribuido, entonces se vuelve más tedioso, ¿sí? Pero lo importante es como tener ese equilibrio, ¿sí? Eso para el caso de propiedad, planta y equipo, que se manejaría modelo de costo, y ya todos saben cómo se maneja modelo de costo. En su mayoría en su contabilidad se han dado cuenta pues que los activos se deprecian a muchos años y adicionalmente se le asigna un valor residual, ¿sí? Ese ha sido como el truco que hemos hecho en las copropiedades para no pegarle tanto el PIG en la parte contable, porque también se han dado cuenta que en las copropiedades hay muchas pérdidas contables, pero no son pérdidas, o sea, pero no se ven reflejados en el flujo de caja de la copropiedad. Es decir, yo puedo tener una pérdida de 10 millones de pesos en una copropiedad, pero resulta que esos 10 millones de pesos son contables por vía de depreciación, pero cuando ya lo van a ver en el flujo de caja, ustedes no necesitan los 10 millones de pesos. Entonces eso pasa mucho, ¿no? Hay que tener, y solamente es por ese tipo de interpretaciones, pero ¿por qué? Porque cuando crearon las políticas contables de la copropiedad, pues no tuvieron en cuenta eso y lógicamente las pérdidas contables van sumando, ¿sí? Pero en sí el flujo de caja de la empresa, no se, de la copropiedad no se ve afectado. Si esa fue la decisión de su copropiedad, pues lógicamente hay que volver a cambiar la política contable. Esos cambios en políticas contables normalmente son prospectivos, porque eso no fue un error, ¿sí? Entonces, como son prospectivos, pues es muy simple. En la asamblea se indica la nueva vida útil del activo con el valor restante del activo. No se hace reexpresión de estados financieros porque es un cambio de política contable, que son las estimaciones contables. ¿Sí? Es un cambio de estimación. Pero esa estimación no significa que yo tenga que irme en forma retrospectiva versus el activo, ¿sí? En el tema de propiedad de inversión, la primera condición es que yo genere renta sobre ese activo no esencial, porque recordemos que solamente son los activos no esenciales que estén descritos y plenamente identificados. En esa propiedad de inversión, pues lógicamente se puede arrendar, se puede ceder, sí, puede cumplir esas condiciones, porque yo estoy generando un ingreso de esa propiedad, ¿sí? Como ya no la estoy usando, sino que estoy generando un ingreso porque estoy arrendando esa propiedad de inversión, no sé, estoy arrendando la bomba, estoy arrendando las lavadoras, estoy arrendando cualquier tipo de cosa que puede tener una copropiedad,
Si yo lo que estoy generando es renta, entonces lógicamente ya entra a analizarse si es propiedad de inversión o no. El problema con la propiedad de inversión es que normalmente una copropiedad no tiene propiedad de inversión porque simple y llanamente la propiedad de inversión obliga que solamente deben ser edificaciones y terrenos. Es decir, si yo tengo una copropiedad y tenía un espacio de salón comunal y decido, no sé, y había como una zona de parque eh, que estaba sobrándome y no la dejé dentro de los activos esenciales, o no sé si la dejé y después la pasé a no esencial, porque eso puede pasar. Ese espacio yo decido construir algo allí, un restaurante, una tienda, bueno, en fin, cualquier cosa que yo necesite hacer y aprovechar ese espacio y lo saco de los, y lo emito como un activo esencial, pues lógicamente eso sí es una construcción, entonces como es una construcción, pues iría en propiedad de inversión. La ventaja de la propiedad de inversión en copropiedades, que por esa razón no se maneja, es porque solamente deben ser edificaciones y construcciones. Si no son edificaciones y construcciones, a pesar de que se arrienden, sube a propiedad, planta y equipo. Y eso es una ventaja porque la propiedad de inversión hay que ser avaluados a valor razonable de forma obligatoria. Y eso es costoso. Entonces, pues es una ventaja no tener propiedades de inversión dentro de una copropiedad. Sin embargo, existe la posibilidad de que la copropiedad tenga una propiedad de inversión. Sí, no sé, crearon una planta de agua y la arriendan otros edificios. En fin, existen muchas formas de crear una propiedad de inversión, una copropiedad. Si el caso es que se construye y definitivamente hace parte de construcciones y edificaciones, lógicamente ya no puede ir a propiedad, planta y equipo, entonces en esos casos es que se analiza bajo propiedad de inversión. El único inconveniente de una propiedad de inversión es que hay que hacer avalúos, ¿sí? Es el único inconveniente. En cambio, en propiedad, planta y equipo no. Ya cuando la copropiedad decide que esos activos no esenciales definitivamente los va a ofertar o los va a vender, ya no los voy a usar más, pero todavía funcionan, entonces los puedo colocar a la venta, hay ofertantes, hay demandantes, entonces pues se cumplen las condiciones de comercialización. Ahí para la norma internacional eso se llama activo no corriente mantenido para la venta, ¿sí? Cuando ya pasa activo no corriente mantenido para la venta, pues es muy sencillo, se clasifica el activo y se pasa para activo no corriente mantenido para la venta, se clasifica y allá se compara con el valor que tú lo vas a vender. Si el valor en el que lo vas a vender es mayor al que tú tienes en contabilidad, pues debes quedarte con el valor de la contabilidad. Y si es al revés, si el valor en que lo vas a vender va a ser menor al que está en la contabilidad, pues entonces deberías actualizar el valor como activo no corriente mantenido para la venta y bajarlo de valor. Ese es como el secreto del manejo de los tres tipos de activos fijos, ¿sí? En propiedad, planta de equipo, debo estar en uso, debe estar bajo mi control y lógicamente se debe usar más de un año. Y eso siempre yo uso modelo de costo, es decir, la de precio hacia abajo. El secreto para que no se me deprecie 100% son los valores residuales. La mayoría de lo que estamos haciendo es dejar valores residuales allí hasta que el activo se deje de usar, ¿sí? En propiedad de inversión solamente puedo clasificar en copropiedades propiedad de inversión cuando es terreno o edificaciones o construcciones que yo haga dentro de mi copropiedad, ¿sí? Y obviamente de estar en el tema de activos no esenciales y esa construcción y esa edificación yo genero renta porque la arriendo, ¿sí? Entonces si yo genero renta, genero plusvalía por ese espacio, entonces pues lógicamente va a propiedad de inversión. La forma de contabilizar la propiedad de inversión es a valor razonable, ¿sí? Es decir, me toca estar haciendo un avalúo, me toca estar haciendo análisis técnico. El activo no corriente mantenido para la venta, como ya lo había dicho, son activos que decidí que funcionan todavía, pero la copropiedad no lo va a usar, entonces como no lo va a usar, entonces lo va a colocar disponible para la venta, ya sea a los propios copropietarios o a terceros, y si ya lo va a colocar disponible para la venta, pues sería un activo no corriente mantenido para la venta. Esos cambios, ¿dónde están? En muchos conceptos, ¿sí? En muchos conceptos del Consejo Técnico, pero me enfoqué especialmente en estos dos últimos conceptos del Consejo Técnico de Contaduría Pública, que están emitidos hace prácticamente seis meses que lo estamos usando, ¿sí? Si quiere, David me ayuda con la siguiente diapositiva, ¿sí? El otro tema de las copropiedades que es súper importante son los instrumentos financieros. ¿Qué pasa con eso? Sí, bueno, el primer talante de la copropiedad, que son los activos fijos, que ya vimos los tres tipos de activos fijos, o ya les conté un poco
Ahorita me harán las preguntas que necesiten. Y el segundo tema importante es los instrumentos financieros. Ahí queda un poquito complicado a veces para el administrador o para el contador empezar a clasificar qué es un instrumento financiero dentro de una copropiedad. Porque es que nosotros sabemos que un instrumento financiero es cuando un instrumento financiero funciona cuando una empresa A y B se condicionan sus movimientos contables al mismo tiempo en una transacción, ¿sí? Y obviamente debe existir un interés financiero, ¿sí? O una finalidad financiera. Y es muy difícil aclararlo en una copropiedad. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente, si yo lo quiero llamar así, mis adeudantes o mis instrumentos financieros son mis copropietarios, ¿sí? Y ellos son dueños de la contabilidad. Entonces, pues, suena un poco ilógico entender ahí el instrumento financiero, pero así fue clasificado en su momento en las normas internacionales. Recordemos que no fue pensado para una copropiedad. Las normas internacionales fueron pensadas para una empresa, no para una copropiedad, sino que nos tocó tomar, porque el Consejo Técnico pues no quiso bajo ningún concepto sacarnos del grupo de los implementadores de normas internacionales, nos tocó tomar un concepto de empresa en la copropiedad, ¿sí? Como eso es así, entonces mis instrumentos financieros están enfocados sobre todo a mis copropietarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son normalmente la cartera, es decir, ellos son los que me deben, normalmente ellos son los que me deben, ¿sí? Como ellos son los que me deben, pues lógicamente se genera una cartera, se generan unos intereses, ¿sí? Entonces empezó la discusión cuando empezó el tema de la cartera, no de la administración, porque lógicamente pues si me deben 100.000 pesos de administración, los copropietarios no van a autorizar a que el señor pague 50, pues me debe 100 y tendrá que pagarme en algún momento porque igual el respaldo es su edificación, es decir, su apartamento. ¿Sí? Entonces, pues la administración no es negociable. Lo que nosotros normalmente en las copropiedades negociamos son los intereses de esa cuota de administración no pagada. ¿Sí? Eso normalmente algunas, porque no todas, algunas copropiedades pues negocian ese tipo de intereses y más con este tema de la emergencia social, ¿sí? Entonces pues no están cobrando intereses moratorios, no están cobrando intereses corrientes, están dejando el descuento condicionado todo el mes, bueno, ahí hay unas apreciaciones especiales, ¿sí? Cuando esto se genera, pues lógicamente la norma indica, o lo que nos indica es, si yo lo voy a recuperar, pues lógicamente lo tengo que contabilizar. Pero si ya yo tengo claro que hay pues los copropietarios decidieron por medio de una asamblea que depende del caso, el consejo se reuniría y el consejo tomaría la decisión si descontar los intereses moratorios y los intereses corrientes sí o no, y lo dejaron en manos del consejo y lo delegaron en manos o de la administración o del contador, ¿sí? Este descuento, pues lógicamente ese valor no va a ser recuperable. Si no va a ser recuperable, pues es muy sencillo, para las normas internacionales no aplica, ¿sí? Es decir, esa cartera hay que darla de baja, ¿sí? Si existe la contabilidad. Si no existe la contabilidad, pues es muy simple, no existe el registro. Entonces, pues se deberá aclarar en las notas de los estados financieros que no se registra por ese condicionamiento especial, ¿sí? Como esto está en juego el tema de los intereses financieros, entonces la asamblea debe indicar si va a cobrar esos intereses financieros o no los va a cobrar, ¿sí? Si la decisión es no los voy a cobrar, entonces no hace parte de instrumentos financieros, pero así yo no los cobre, las normas internacionales me obligan a indicar cuál es el costo financiero por esa partida en el tiempo que le hayas dado financiamiento a ese copropietario. Por eso es que le llamamos nosotros mal llamado valor presente, porque eso no existe. Sí, el valor presente pues es una fórmula de Excel, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue, matemáticamente se hace una fórmula, esa fórmula en Excel que se llama valor presente, pero en sí lo que se hace es un flujo de caja descontando una tasa de interés de mercado, ¿sí? Esa tasa de interés, antes había muchas discusiones, que si la tasa de interés de usura, que si la tasa de interés que nos ejerce la superintendencia financiera, bueno, en fin, eso tuvo muchas discusiones. La mayoría de las copropiedades, cuando necesitan entrar y revisar una tasa para saber cuánto le aplican a sus copropietarios como flujo de caja descontado, es cuando decidieron que definitivamente debe ser la misma tasa de sus propios préstamos, ¿sí? Eso lo decidieron muchas copropiedades. Otras copropiedades decidieron que era de acuerdo a la UAC,
es decir, cuánto es mi costo promedio de mis cuotas de administración versus mis utilidades, ¿sí? Entonces sacaron como una tasa promedio. Otros y crearon tasas, yo he visto tasas internas de retorno en costo amortizado, bueno, existen muchas estrategias que fueron creadas, ¿sí? Para llevar a valor presente todo ese valor, ¿sí? No importa el análisis que le haya realizado el administrador junto con el contador y el revisor fiscal, porque ellos tendrán la sustentación de por qué tienen esa tasa o no. Lo importante es que sepas qué hacer con ese flujo de caja descontado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando presentas esos estados financieros? Pues el copropietario se confunde, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo en la mayoría de estados financieros de copropiedades es que se separa del estado financiero, tú presentas tu cuenta por cobrar por administración por, no sé, 40 millones de pesos, pero estos copropietarios no te van a pagar sino con acuerdos de pago en 5 años. Entonces tú le das a valor presente y lo presentas como un negativo dentro de la propia cartera, ¿sí? Y le llamamos deterioro. Eso es lo que estamos haciendo en la mayoría para que el copropietario no se nos vaya a enredar descontándolo propiamente a la cuenta de deudores, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en la vida real, ¿sí? En los pasivos no pasa lo mismo, ¿sí? Resulta que las copropiedades, pues lógicamente tienen un listado de deudas y eso funciona con su presupuesto, su flujo de caja, bueno, todo lo demás. Pero hay pasivos que a veces ustedes no los van a pagar como administradores, no se va a pagar y eso fue una decisión de consejo porque el servicio no fue prestado, porque tienen problemas con el proveedor, porque definitivamente eso no hace parte de los pasivos, solo que fue un error, bueno, en fin. Como no se puede desaparecer en fiscalidad o en el tema ante el área, no se puede desaparecer un pasivo porque eso genera un ingreso, entonces lo que hacemos es que simplemente se desaparecen normas internacionales, porque si en normas internacionales ese pasivo no existe, pues no se puede contabilizar. Hay una norma que me ayuda mucho a contabilizar los pasivos, que es la clasificación en terremoto, posible y probable, ¿sí? Esa deuda la voy a pagar en este año o no estoy seguro de la cuantía y el vencimiento de la deuda, o definitivamente sí. Entonces nosotros en políticas contables en las copropiedades lo que hicimos fue que cuando sea remoto, pues no se contabiliza ni se revela en las notas de los estados financieros. Esa es como la política general. Cuando sea posible, se revela en los estados financieros, o sea, posiblemente me toca pagarla, ¿sí? Y cuando sea probable, pues es cuando ya la deuda es imprescindible pagarla. Eso pasa mucho con las demandas que colocan en contra de la copropiedad. Entonces, un empleado nos demandó, un vigilante nos demandó, una entidad de tercerizada nos demandó, entonces no podemos ocultar la demanda, pero sí la demanda la tenemos que clasificar si es remota, o sea, si hay una remota posibilidad que se vaya a pagar, pero mejor dicho, para que se pague está en un porcentaje muy bajo, eso lo dictamina el abogado de la copropiedad. Entonces, el abogado de la copropiedad diga, no, eso es remoto, o sea, es muy difícil que eso lo pague la copropiedad, fue un error y eso es fácil probarlo. Ah, remoto, entonces ni se revela ni se contabiliza. Si ya el abogado me dice, no, ya eso llegó al juzgado, me tocó responder, pero posiblemente lo más probable lo cercano más posible es que se logre negociar, entonces ahí no se contabiliza, sino que se revelan las notas de los estados financieros. Y cuando ya la abogada nos diga, no, nada que hacer, yo creo que pues coloquemos ese valor en pasivo y así no se vaya a pagar ahora en este momento, pues el juez ya dictaminó, voy a llegar a una última instancia, pero ya existe un dictamen de un juez, entonces va a ser muy probable que no pueda evadirlo, el pago. Entonces ya ahí se me volvió probable. Entonces por eso los pasivos es muy importante dejar claro cuáles son esas salidas de recurso para que pueda crearse en pasivos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que esos pasivos, hay diferentes tipos de pasivos y eso hay que amarrar a las políticas contables. Si yo no tengo las políticas contables, yo no puedo contabilizarlo así a mi memoria, sino que eso se tiene que establecer en las políticas contables. ¿Sí? El último tema que ha tenido muchas dudas en el tema de instrumento financiero es, ¿será que las pólizas que yo emito dentro del año son o no un instrumento financiero? Es decir, ¿lo contabilizo o no lo contabilizo? Entonces, si quiere, David me ayuda con la siguiente diapositiva.
Entonces fue cuando empezó esta discusión, bueno, las pólizas sí o no serán un instrumento financiero, porque debe encajar ahí, ¿no? O sea, una póliza o es un instrumento o no es un instrumento. Sencillo, ¿sí? Si es un instrumento de activo, pues irá en el activo. Si es un instrumento de una deuda que le debo a una aseguradora, pues irá en el pasivo. O de pronto irán las dos, o es un gasto, o eso cómo se hace, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que yo escuchaba mucho que las administradores, contadores, bueno, y todo este tema de copropiedades enviaban muchísimo a cancelar pólizas. Y en muchas de las copropiedades donde hacíamos este tipo de orientación, ellos se inclinaban a que la póliza, si la vigencia empezaba en septiembre, entonces le pedían a la entidad aseguradora o al intermediario que le cerrara la póliza, si empezaba en septiembre, que se la cerrara en diciembre y luego nuevamente el 1 de enero a 31 de diciembre. Lo que pasa es que es muy difícil que esto se logre a primero a 31 porque pues, la fecha no los permite, las aseguradoras, muchas, 1 de enero pues no están habilitadas, no están trabajando. ¿Qué tal un siniestro preciso el 1 de enero? Entonces sería súper contraproducente que tú estés apenas emitiendo una póliza el 1 de enero y no hay quien te solucione. Es un poquito difícil. Y lo mismo pasa con el 31 de diciembre. Pero esto fue aclarado con un concepto del Consejo Técnico de Contabilidad Pública también, porque lógicamente, porque el Consejo Técnico le toca impartir tantos conceptos acá, pues porque no hay otra forma, porque es que las normas internacionales no fueron creadas para copropiedades. Por eso nosotros insistimos tanto a que las copropiedades salieran de las normas internacionales, porque es que no conjuga el tema comercial, pretendiendo una utilidad y pretendiendo una presentación de estados financieros internacionales con una copropiedad que lo que hace es administrar de la mejor forma las cuotas de administración. Pero bueno, no se logró, ¿cierto? Entonces, por eso el Consejo Técnico le ha tocado escribir tanto y es un desgaste muy grande para el Consejo estar aclarando de cada rato cómo se trata, cómo se realiza un tratamiento de algo tan particular y tan, pues, tan eh, trillado como el tema de las pólizas, ¿sí? La emisión de las pólizas. Entonces voy a hablar de 3 formas como se emiten las pólizas acá en Colombia, ¿sí? Puede que exista otra, sí, puede que exista otra, se tendría que analizar por separado, ¿sí? Pero este concepto nos ayuda mucho a entender estos 3 casos, ¿sí? El primer caso es cuando yo voy a una aseguradora como copropiedad y lo que le digo a la aseguradora es, ven, necesito una póliza anual, una póliza con vigencia anual, empiece en julio del 2000, no sé, del 2020 y termine en julio del 2021, ¿sí? Pero resulta que esa póliza de, no sé, de incendios, necesito que esa emisión de esa póliza me la cobres mensualmente, ¿sí? Entonces la aseguradora te dice, bueno, nosotros sí te podemos vender esa póliza de vigencia anual con pagos mensuales, pero en el mes que no me pagues no te doy cobertura, ¿sí? No te doy cobertura. O sea, tú no me pagas el mes de septiembre, no tienes cobertura, ¿sí? Si tú me pagas en el mes de octubre retroactivo, no te voy a dar cobertura sobre los siniestros del mes de septiembre, ¿sí? Porque entonces tú me vas acuérdate que los seguros es un riesgo incierto, entonces tú podrías estar ahí como jugando con el tema de riesgo cierto, porque entonces si no te pasara el siniestro no me pagaras, entonces se te me vuelve complicado, ¿sí? Si ese es el tipo de póliza que tú tienes, ese es el tipo de póliza que tú tienes y que has manejado con la aseguradora, pues lógicamente ese tipo de póliza que nosotros le llamamos, bueno, en algunos le llamamos pólizas mensualizadas, otros le llaman póliza de pago mes a mes, póliza, bueno, eso tiene diferentes nombres. Pero lo condicionante es que la cobertura no me la dan si no pago. Eso es súper importante saber si la aseguradora, si yo no le pago ese mes, no me brinda cobertura, ¿sí? Y después simplemente me cancela la póliza y me tocaría pedir una nueva, ¿sí? En ese caso, cuando es ese tipo de negocio que tú realizas, pues lógicamente no hay un instrumento financiero, ni en activo, ni en pasivo, ni en absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que todo se me va al gasto. ¿Por qué? Porque es que el instrumento financiero yo tengo que tener derecho a algo, ¿cierto? Entonces, como lo dice la norma, derecho a recuperabilidad. Y en este caso yo no puedo recobrar un valor de una póliza que prácticamente la estoy pagando a mes vencido,
¿sí? O a mes, o así la pagué, ¿sí? Entonces no me están brindando la cobertura, pues entonces yo no tengo un derecho, ¿sí? Como no tengo un derecho, pues no es un instrumento financiero. Y tampoco tengo una deuda. ¿Por qué no tengo una deuda? Pues porque si no pago, pues me cancelan la póliza, ¿sí? Y simplemente emito otra, ¿bien? Entonces ahí no existe un instrumento financiero, porque yo no tengo la realidad de la deuda, no conozco su cuantía, no conozco su vencimiento, porque pues prácticamente nunca estoy segura si voy a desprender el pago o no. Y muy seguramente en el activo, pues menos voy a tener el derecho sobre ese riesgo de esa póliza, ¿sí? Si así es el manejo de tu copropiedad, definitivamente no es instrumento financiero, ¿sí? Entonces va directamente al gasto. Y no necesitas emitir una póliza de 1 de enero a 31 de diciembre, pues porque lógicamente pues ya la tienes claro, pues me va a gasto todos los meses lo que yo pago, ¿sí? La segunda tema que emitió también el concepto para dejarlo claro son las pólizas que yo sí expido anual, vamos a suponer 1 de julio del 2020 a 1 de julio del 2021 o a 31 de julio del 2021. Son esas pólizas que me venden la vigencia de la póliza, ¿sí? Pero así yo no pague en algún momento, no estoy pagando por anticipado, estoy pagando cuotas. Así yo no pago una cuota, el seguro me da la cobertura, ¿sí? Mi obligación es pagar la prima, ¿bien? Y yo voy a pagar la prima. Pero si yo no te pago una cuota, no significa que me cancele la póliza por el no pago de prima. Si pasa un siniestro, me descuentas el valor de la prima, ¿sí? O yo te pago el valor del primaje y pues lógicamente tú me tendrás que brindar la cobertura. Si la fin de la cobertura llega y tú no me has pagado, pues entonces la aseguradora ejercerá su derecho sobre esa cuenta por cobrar, ¿sí? Si ese es tu caso, que es un acuerdo muy especial, con la aseguradora, que son acuerdos de pago que especialmente son para las pólizas costosas, en ese tipo de acuerdos, ahí sí tienes un instrumento financiero. ¿Por qué tienes un instrumento financiero? Porque tú estás obligado a pagar a la aseguradora, ¿sí? Estás obligado y pueden someterte a un proceso jurídico. Entonces hay un instrumento financiero de una deuda, es decir, hay un instrumento financiero pasivo, ¿sí? Pero también en ese caso, cuando tú generas la póliza, que ya generaste el pasivo, la norma indica que cuando tú generas ese pasivo con la obligación presente y lógicamente estás recibiendo un beneficio de la cobertura de esa vigencia, entonces el activo debe ser igual al pasivo, ¿sí? Debe ser igual. Es decir, que si la póliza me vale 15 millones de pesos en la deuda, pues lógicamente tiene que haber 15 millones de pesos en el activo. Y dice la norma que los dos se tienen que traer a pago mínimos presente y debe amortizarse en el tiempo, ¿sí? Obviamente, a medida que vaya viviendo la vigencia del activo, se va dando de baja o el derecho de la cobertura y a medida que se vaya pagando la deuda, se va bajando el pasivo, ¿sí? Y las diferencias financieras pues se van causando de acuerdo a los intereses que te vaya cobrando la aseguradora. O sea que sí es un instrumento financiero, pero esos acuerdos son muy especiales. Muy pocas copropiedades tienen este tipo de acuerdo, ¿sí? El tercer tipo de póliza, que es el usado en el 95% de las copropiedades, es que yo pago la póliza por anticipado, ¿sí? Entonces, la vigencia va del 1 de junio del 2020 a 31 de junio del 2021. Y yo pagué la póliza. Yo no le debo nada a la aseguradora. La póliza vale 3 millones, yo le consigné 3 millones y me emitieron mi póliza, ¿sí? Esa es la más usada, los pagos por anticipado. Entonces, ¿qué dice la norma y el consejo técnico? Efectivamente, como no existe una deuda, pues no tienes un instrumento financiero de pasivo, pero sí tienes un instrumento financiero de activo. Entonces, llevas ese valor de esa póliza pagada por anticipada, lógicamente, como un derecho, ¿sí? Entonces, vamos a hablarlo como un intangible, ¿sí? Si lo quiero llamar así para que me entiendan, ¿sí? Lo llevo como un intangible. Cuando leo el intangible, recordemos que el instrumento financiero se le aplica flujo de caja de descontado. Entonces, fíjense que ya no es un instrumento financiero de activo, sino que lo reclasifico, ¿sí? A un intangible, o sea, dentro de la clasificación de activos. Como lo clasifico dentro del proceso de clasificación de activos, pues los intangibles se pueden amortizar, pero no se puede llevar un flujo de caja descontado. Entonces, por eso es que se llama a un intangible. Eso nosotros antes lo conocíamos como diferido, ¿sí? Hoy en día lo conocemos como un intangible.
en normas internacionales, porque cumple la condición, porque bueno, en fin. Como eso se fue llevado allá, entonces lo puedes amortizar en el tiempo, pero no es necesario que tú emitas la póliza pagada por anticipada de 1 de enero a 31 de diciembre, porque a veces esa logística te puede primero volver complicada y segundo, la norma internacional en ninguna parte te prohíbe registrar un intangible o lo que nosotros mal llamado lo conocemos diferidos. En ninguna parte te lo prohíbe. Lo que pasa es que si antes pasaba que dejaban esos diferidos cargados por años y años y años, como las marcas, las patentes, en fin, nunca se deterioraban y nunca se desvalorizaban y nunca, entonces pues eso estaba mal interpretado, ¿sí? Porque era como un gasto consentido en el activo. Pero hoy en día, lógicamente, pues ya se puede manejar específicamente como, pues, como un activo intangible. Hasta ahí es el tema de normas internacionales. Aquí yo sé que hay muchas preguntas. Lo que vamos a hacer es como esas normas internacionales me amarran la facturación electrónica. Entonces yo le propongo a David seguir en la diapositiva siguiente, en las 3 diapositivas siguientes, porque solamente faltan 3 diapositivas, sobre facturación electrónica que está amarrado a normas internacionales. ¿Por qué está amarrado? Porque el tema de la facturación electrónica nos cambió un poco con las normas internacionales por el reconocimiento del deber. ¿Sí? Entonces podría ser por ahí. Aunque por acá hay preguntas. Por ejemplo, bueno, vamos a responder un par de preguntas. Alexandra Moncada me pregunta, ¿cómo se maneja el presupuesto en cuanto a la depreciación si no se hace, si no se hace hasta el 100% la depreciación, teniendo en cuenta que una copropiedad, el trabaja bajo presupuesto, ¿sí? Entonces, lógicamente, cuando tú vas a lanzar una depreciación de los activos fijos de tu copropiedad, te va a pasar mucho que solamente en esos casos, ¿no? Porque si no te aplican esos casos, pues no. Te va a pasar mucho que tú usas el activo, pero ya tú en contabilidad ya no lo tienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente tu depreciación llegó al tope del valor del activo y no dejaste un valor residual, ¿sí? Entonces, ¿cómo se maneja? Lo que nosotros estamos haciendo es que dejamos un valor residual alto del activo, o un valor residual que la asamblea considere, 20%, 40% del valor del activo. Y cuando llegamos a ese porcentaje del activo de valor residual que nos quedó en contabilidad, pues seguimos depreciando, pero el valor residual. ¿Sí? Eso más o menos lo que hacemos. ¿Cómo se maneja en presupuesto? Porque recuerda que el presupuesto está amarrado al flujo de caja, ¿sí? Más o menos el presupuesto de una copropiedad está amarrado a un flujo de caja. Entonces, en la copropiedades, este tema de depreciación no maneja flujo de caja. Entonces, como no maneja flujo de caja, la depreciación es un tema contable, ¿sí? Es un efecto contable, no un efecto de flujo de caja, porque nosotros no podemos cobrarle a un copropietario la depreciación. Entonces tienes que tener mucho cuidado ahí en el tema de que no lo presupuestes, ¿sí? Porque no tiene sentido, ¿sí? En algunas copropiedades lo incluyen, sí, incluyen la depreciación acá abajo, pero después del flujo de caja, para que el copropietario entienda que las amortizaciones y las depreciaciones no quiere decir que exista una apropiación. La única manera que exista una apropiación por flujo de caja es que ese activo que tú estás amortizando o ese activo que tú estás depreciando lo vayas a comprar nuevamente. Entonces, pues, lo incluyes dentro del presupuesto porque si a mí se me deprecia la bomba y ya me gasté la plata de la bomba, entonces pues lógicamente tengo que reponerla. Entonces, para no reponerla en un solo año, pues voy llevándome como ahorro del flujo de caja un pedacito de la depreciación. Pero eso tienes que indicarlo en la asamblea. Si eso va a ser así o no va a ser así. ¿Sí? La mayoría de copropietarios no tienen problema de ir guardando la plata de lo que se vaya desgastando, pero tienes que llegar a un acuerdo con los copropietarios. Vamos a seguir, David, con la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco del tema de facturación electrónica. ¿Sí? En el tema de facturación electrónica, creo que también está ya siendo conocido por todos. Es más, la DIAN, tú puedes asignar una cita a la DIAN. Dentro de la portal de citas de la DIAN, ahí dice la opción de facturación electrónica de forma virtual.
¿sí? Para que no te desplaces a capacitarte a ningún centro presencial por ese tema de la emergencia, para que te capaciten sobre facturación electrónica. No existe una capacitación para facturación electrónica de ecopropiedades, eso no existe, ¿sí? Porque lógicamente, pues la DIAN no puede tercerizar por sector la facturación electrónica. Por ahora crearon las de holding, crearon las de las POS, crearon el tema de el sector salud, porque son muy especiales, ¿sí? Pero las copropiedades no la tienen dentro de las especiales. ¿Qué pasa con esa facturación electrónica? Lo súper importante que tiene que tener clara la administración y los copropietarios, ¿sí? Y obviamente el consejo y todos los que hacen parte de este proceso de facturación electrónica, porque esta responsabilidad de facturación no es del contador, es del administrador, ¿sí? Sino que el contador obviamente apoya al administrador de la copropiedad. La facturación electrónica hay que tener cuidado si ya yo vengo obligado a facturar electrónicamente, porque si yo no vengo obligado a facturar electrónicamente, ¿por qué tengo que entrar en el modelo de facturación? Sabemos que las cuotas de administración no se facturan, eso lo sabemos, ¿sí? ¿Por qué no facturamos? Porque nosotros no somos comerciantes, entonces no estamos dentro de los artículos de comerciantes. Como no estamos dentro de los artículos de comerciantes, pues lógicamente no entramos dentro de facturación electrónica. Para ser facturado electrónicamente, yo tengo que ser comerciante de bienes o servicios, ¿sí? Como las cuotas de administración no son comerciantes para efecto de bienes y servicios, pues lógicamente no hay, ¿sí? En este proceso, ¿quiénes van a entrar de copropiedades a facturación electrónica? Pues los que ya venían facturando en papel, en computador, los que ya traían esa metodología. Si yo no estoy en esa metodología, o sea, yo no vengo con una resolución de papel, de computador o bueno, de documento, de lo que queramos llamar dentro de nuestras antiguas actividades adicionales al tema de administración de la copropiedad, pues lógicamente yo no estoy obligado a facturar electrónicamente. Solamente para los que ya venían con esa obligatoriedad, ¿sí? En esa obligatoriedad, ¿qué les toca? Facturar. ¿Qué es una facturación electrónica? Pues como lo dice la palabra, vas a facturar en medio electrónico. ¿Quién es tu línea de medio electrónico? Pues la DIAN, ¿sí? Entonces tu electrónica va a estar conectada con la DIAN, ¿sí? Eso no quiere decir que tú vas a votar o vas a dañar las facturas que tú traías o vas a dejar de entregar un soporte porque está colgado en la página de la DIAN. No, tú sigues entregando tu documento gráfico, sino que electrónicamente viaja a la página de la DIAN para poder convertirse en facturación electrónica, ¿sí? Eso fue lo que trajo los nuevos lineamientos, ¿sí? ¿Cómo funciona el tema de facturación electrónica? Pues lógicamente necesitas a la DIAN por obligación. La DIAN tiene unos lineamientos específicos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de los lineamientos de forma rápida, cómo lo tiene la DIAN contemplado, ¿sí? Pero definitivamente funciona directamente con la DIAN, ¿sí? Ya tú lo hagas en un software que compraste o definitivamente tú decidiste desarrollarlo o, bueno, o utilizaste la DIAN como mecanismo, en fin. Entonces, muy sencillo, tú subes a la página de la DIAN, ¿sí? Lógicamente, cuando existe una facturación electrónica, debe existir un emisor y un receptor, el que emite la factura y el que recibe la factura. Para los dos casos son procedimientos súper diferentes, ¿sí? Y a veces, en algunos casos, yo tengo que reversar facturas o tengo que facturar adicionalmente a lo que yo facturé. Eso se llama nota débito y nota crédito. Eso también hay que revisarlo en la facturación electrónica porque pues voy a generar muchas notas débitos y notas créditos. No tiene límite de tiempo, que fue una ventaja que nos colocaron. O sea, no porque emita la factura hoy y me toque modificarla el siguiente mes, no pueda modificarla, sí se puede modificar, ¿sí? Solo que hay que tener cuidado con el orden en la emisión, ¿sí? Y el tema de facturación electrónica para el caso de las copropiedades, pues lógicamente que ya yo no puedo recibir facturas en papel o facturas en computador o post que no esté facturando electrónicamente para poder deducírmelo del impuesto de renta, si es mi caso que yo pague impuesto de renta, no se puede deducir. Como no se puede deducir, entonces ahí me amarra el tema de la facturación, ¿sí? Entonces es súper importante que la copropiedad tenga clarísimo que yo solamente tengo una obligación de expedir facturas si ya yo venía con ese servicio de facturación en mi copropiedad, ¿sí? O sea, si yo vendía ya bienes y si yo
obviamente presto servicios, aparte, lógicamente, del tema de la cuota de administración. Puede ser el alquiler de los parqueaderos o estoy alquilando un apartamento que quitamos a un tercero, a un copropietario, o tengo teatro dentro de mi copropiedad, o tengo alquilo salones comunales a terceros, o alquilo bicicleteros, o alquilo parques infantiles, o tengo zona de comidas especiales, o tengo restaurantes, o tengo, en fin, ¿sí? Como ese tipo de especialidades donde ya yo venía facturando. O sea, esto no es nuevo, es que ahora en adelante me toca facturar electrónicamente porque ahora me toca por la facturación electrónica. No, esa obligatoriedad ya tú la traías. Lo que estás es cambiando el modelo de facturación de papel a facturación electrónica o de post. No sé si le vas a pasar a facturación electrónica, ¿sí? En ese proceso, entonces, se dejó por indicado en el decreto 358, bueno, y otras circulares que han ido circularizando, que el administrador es el responsable de la facturación electrónica. ¿Por qué el administrador? Porque lógicamente el administrador es el que siempre ha manejado como el ingreso de ese tipo de servicios adicionales que se presta en las administraciones, en las copropiedades. Si ya los copropietarios designan al contador y el contador toma esa responsabilidad, no lo sé, pero va en la administración, ¿sí? En ese caso es el administrador de la copropiedad, ¿sí? Hay tres tipos de forma de implementar facturación electrónica. Yo debo escoger una, ¿sí? No puedo hacer una y después pasarme a la otra, después pasarme a la otra, no puedo. Tengo que escoger una de las tres desde el primer momento, ¿sí? ¿Cuáles son las tres formas? Hacer un software propio, es decir, yo sea desarrollador de mi propio programa de facturación electrónica, que esa no pasa normalmente en las copropiedades. La segunda es que yo busque un aliado, es decir, busque un proveedor tecnológico. Entonces, normalmente los software contables tienen ese proveedor tecnológico. Entonces, lo que yo hago es hacer un acuerdo con ellos. Y la tercera es que haga facturación gratuita, ¿sí? ¿Qué es facturación gratuita? Pues que lógicamente la DIAN, ¿sí? Me da todo gratis, todo gratis. Entonces, ¿qué es gratis? Entonces ellos me dan el certificado digital, me regalan todas las facturaciones que yo tengo. Mejor dicho, yo solamente tengo que conectarme con la DIAN y la DIAN me ayuda a que todas esas emisiones de esas facturas sean completamente gratuitas, no necesito un proveedor, ni necesito desarrollar un software. Esa es la más usada, lógicamente, la facturación gratuita. Todas las copropiedades que estaban facturando pues no van a contratarlo porque lógicamente tienen la facturación gratuita de la DIAN. Hay muchos mitos, ¿sí? Hay muchos mitos y me dice el mito, pero eh, esa facturación, yo no sé si le dije a David que me pasara la diapositiva, David, la donde habla de software propio, ¿sí? No sé si ustedes están viendo la misma diapositiva que yo. David, sí me ayuda. Es súper importante que existen muchos mitos que dicen, no, es que no lo hagas facturación electrónica gratuita porque pronto se te bloquea el sistema, la DIAN es un problema para comunicarse, tiene un límite de factura. No, eso no es cierto. La facturación gratuita de la DIAN funciona perfectamente, ¿sí? Es más, en el mundo ha sido creado la facturación gratuita 100%, sino que aquí en Colombia pues crearon esas dos opciones, ¿sí? Crearon esas dos opciones. En ese caso, como eso está pasando, entonces, lógicamente, tenemos que tener claro, la DIAN nos está brindando la puerta, ¿sí? Entonces, pues, ¿para qué nos desgastamos con buscar aliados y software propio? Lo que se pronuncia, varios conceptos, lo que se está diciendo, es que todos vamos a pasar a facturación gratuita en el tiempo. Todos vamos a pasar a facturación electrónica gratuita. Tenemos que esperar que eso pase, porque en el mundo funciona así. Entonces, ¿por qué en Colombia no puede funcionar así? ¿Sí? Entonces, no hay límite. Todos esos son mitos que les se han creado alrededor del área, el tema de los mitos. Entonces, David, si quieres me ayuda con la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ya yo decido, bueno, yo definitivamente tengo que tomar una decisión, o es facturación electrónica gratuita, o es software propio, o es con el software contable? Cuando ya yo tomo esa decisión, yo tengo que tener cuidado cuando yo hago la factura.
lógicamente la factura que nosotros hacíamos en papel ya no puede llamarse factura electrónica porque no está subida a la página de la DIAN. Esa factura cambió de nombre. Esa factura ahora se llama factura gráfica, ¿sí? Entonces uno siempre pregunta, ¿estás haciendo facturación gráfica o estás haciendo facturación electrónica? Dentro de esa facturación gráfica está la de papel, la de computador, bueno, lo que yo haya autorizado en mi resolución con la DIAN, ¿sí? Y yo tengo que pasar de la factura gráfica a la factura electrónica, ¿sí? ¿Cómo se pasa de la factura gráfica a la factura electrónica? Tú entras a tu software común y corriente, emites la factura gráfica, o sea, la que tú hacías anteriormente, obviamente con la nueva resolución de la DIAN, y luego tú tienes que subir en un archivo específico que te entrega el software contable o la de facturación gratuita o la del software propio y lo transmites en un archivo especial que es un archivo plano y se monta en la página de la DIAN, ¿sí? Se transmite. Esa transmisión, ¿cómo es? Pues con internet. Si no tienes internet, pues lógicamente no te va a transmitir. Así sea gratuita, así sea software propio, así sea software contable. Necesitas que se transmita, que exista esa conexión en la DIAN y tu base de datos, o sea, o tus datos, que es como un archivo plano que sube a la página de la DIAN. Eso se sube a la página de la DIAN. No hay internet. Entonces, si no hay internet, tú le tienes que pedir, antes de empezar a facturar electrónicamente, tienes que pedirle a la DIAN que te dé un número o un consecutivo de factura contingente. Es decir, ¿qué pasa si se va el internet? Pues tengo facturación, un límite de números en facturación contingente. Eso uno deja 1000, 2000 facturas para tener una gavela importante. Y luego la transmites a la DIAN, ¿cierto? Cuando eso se transmite, entonces luego que se transmite, se tiene que validar, que era como el vacío que tenía esa facturación electrónica hasta más o menos febrero, marzo de este año. El tema de la validación, ¿sí? Que resulta que la DIAN no estaba validando y tú como facturador no te estabas dando cuenta que no estaba validando, ¿sí? Ahora es muchísimo más fácil darse cuenta si está validando. Tú todos los días bajas la validación. ¿Cómo sabes esa validación? Pues normalmente sale un código de QF, de QF, es más o menos como un código de barra, y tú lo miras, ¿cierto? Entonces tienes que validar que tenga el invoice, es decir, que tenga el código que te genera la página de la DIAN y el QF, y obviamente que se genere en XML, ¿sí? Para que lo puedas tener completamente seguro que está validado, ¿sí? Entonces tú generas los dos y lo guardas en una carpeta, ¿sí? Luego, ese archivo que te validó en invoice en XML, la anexas a la factura gráfica que tú tienes. Y ahí es cuando se la envías al correo electrónico al cliente, ¿sí? Y el cliente, lógicamente, lo puede descargar de su correo electrónico, ¿sí? Si el cliente o la persona que está recibiendo tu servicio en el momento no lo quiere recibir por correo electrónico, pues puede entrar al portal de la DIAN y descargarlo, ¿sí? Pero normalmente yo le envío la representación gráfica y la validación invoice y la validación XML. O sea, le envío como todos los tres esquemas y se le envía. Eso mismo también pasa cuando yo recibo facturas. Entonces, cuando yo recibo facturas electrónicas como copropiedad, yo también tengo que tener la factura gráfica de la persona que me prestó el servicio. Yo también tengo que tener la validación invoice de lo que me están vendiendo y la validación de XML. Y debo tener el correo electrónico con esos tres archivos, ¿sí? Y lógicamente lo puedo descargar también de la página de la DIAN, pero yo tengo que tener esas tres cosas, ¿sí? Tanto como emisor como receptor, ¿sí? Ahí es donde se vuelve un poquito más de trabajo, ¿sí? Porque eso no lo va a hacer el vigilante. ¿Ven? Entonces, llegó el señor, el visitante, a las 8 de la noche. Pues no está ni el administrador, ni el contador, ni absolutamente nadie. ¿Sí? Y es un viernes en la noche o un sábado en la noche. Y es lunes festivo. Ni el administrador, ni el contador, ni el revisor, no hay nadie. ¿Sí? Imagínense ustedes pues el señor de la portería
desgastándote viendo si transmite, si no transmite, si se validó, si no se validó, ¿sí? Cuando son esos casos atípicos, pues obviamente ya yo tengo un procedimiento, eso ya pasaba, o sea, eso no es nuevo de la facturación electrónica, eso ya pasaba, el vigilante en muchos momentos quedaba solo, entonces yo tenía que tener una estrategia, o yo me inscribía en sistema POS, que son los recibitos de sistema POS de caja, o simplemente el vigilante me guardaba todas las facturas y yo el lunes venía y resubía todo al software, ¿cierto? También puedes hacer lo mismo, puedes autorizar un número de POS o documento equivalente y cuando llegas el lunes pues facturas, ¿sí? El problema ahí es que tú tienes que tener los datos del correo electrónico del cliente. Ese es como lo más, ¿sí? El trabajo adicional que va a tener el vigilante, ¿sí? Pero el resto es como muy similar al anterior, pues, si no, excepto pues lo que estoy contando, ¿sí? Entendiendo eso, te vamos a hacer las preguntas. Acá por acá tengo varias preguntas. Si quieres, David, me pasas a la última diapositiva. Entonces voy a responder las preguntas que están acá. Por acá, Paulo Galindo me dice, las copropiedades que manejan contabilidad simple no están obligadas a generar facturas, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la contabilidad simple? Me imagino que estás hablando de contabilidad del grupo 3, es decir, las básicas, las que tengo menos de 10 empleados, son muy chiquiticos, ¿sí? Entonces no, ¿cómo es? Son muy pequeñitas. Entonces, pues tu grupo es de microempresa, mal llamado, como decía, que yo no sé por qué todavía nos tienen ahí en el tema de normas internacionales. Y obviamente tienes que tener cuidado con algo, no estamos obligados a facturar electrónicamente, pues porque no cumples los topes, ¿sí? Pues no estás obligado a ser facturador electrónico, pero los demás conceptos diferentes, así como alquiler y demás que yo mencioné, sí debes registrarlos. Entonces tienes que tener cuidado. Recuerda que el facturador electrónico no es algo nuevo. Si tú no venías facturando en tu copropiedad porque eras muy pequeño, porque lo llevabas como, lo que pasa es que ahí hay trucos, ¿no? Ahí hay trucos. A ver, como eh, como para dejarlo claro. ¿Cuáles son los trucos de las copropiedades? A veces lo que hacen es, para evitarme estar facturando por 2 parqueaderos, cobro 2.000 pesos por, no sé, por 4 horas, cada vez que viene un visitante. Y aquí el flujo de visitantes uno por semana, y más en este tema de la emergencia social, entonces pues prácticamente ya no tengo prohibido los visitantes. Yo no venía facturando electrónica, manualmente o gráficamente, ni por computador, ni con resolución, ni con nada. ¿Para qué te vas a meter en facturación electrónica? Porque obviamente tú sí puedes hacerlo de forma voluntaria, pero yo te sugeriría que no. ¿Por qué? Porque tú no lo venías haciendo. Es solamente para el que ya tenía resolución de facturación de papel o de computador, ¿sí? Acá, por acá me dice Sergio, los que estamos facturando con programas contables debemos facturar electrónicamente, sí, sí, porque tú tienes resolución. Ricardo dice, las copropiedades no tenemos resolución de facturación. Claro, no tiene resolución de facturación siempre y cuando tú no tengas ese tipo de venta de bienes y servicios, pues lógicamente tú no facturas, ¿sí? Es solamente para los que sí están facturando, ¿sí? Paula, bueno, ya le contesté a Paula. Sergio, también le contesté a Sergio. Entonces es súper importante que el facturador electrónico no vayan a confundirse que porque antes yo no venía facturando, pero es que ahora con la facturación electrónica me toca, eso no es cierto, ¿sí? Tú solamente facturas si ya tú vienes obligado. Si tú tú no venías obligado a facturar, no tienes por qué implementar la facturación electrónica. La facturación electrónica es solamente a las copropiedades que sí venían facturando. Si tú no tienes resolución, no te metas de voluntario, porque lógicamente yo puedo ser facturación electrónico voluntario, ¿no? Y la norma lo permite. Si yo quiero voluntariamente, facturo electrónicamente. Entonces hay que tener cuidado. Hay un decreto para terminar el tema, porque no hay más preguntas, pero para terminar, que me parece importante, que salió el 21 de julio del 2020, ¿sí? Que es un comunicado de prensa de la DIAN, donde hace rato nos están diciendo
que hay una resolución que es la 42 del 5 de mayo del 2000, ¿sí? Que me dicen que aparte de la facturación electrónica, me indica que yo debo hacer una numeración obligatoria de documentos equivalentes para no obligados a expedir facturas electrónicamente. Es decir, como todo el mundo no está obligado a facturar electrónicamente, ¿cierto? Porque eso, lógicamente, tengo que ser comerciante, tengo que vender servicios, bueno, en fin. Si soy una persona natural, tengo que cumplir más de 3.500 VT. Bueno, ustedes saben que para facturar existen unas obligatoriedades, ¿cierto? ¿Qué es lo que está queriendo hacer la DIAN con este comunicado que les estoy contando, que es la resolución 42 de mayo del 2020? Y ya hicieron el comunicado de prensa número 55 sobre esa nueva numeración. Las personas que no están obligadas a facturar. Entonces, lo que nos están diciendo a las copropiedades, porque incluyamos a todas las empresas, pero las copropiedades están pidiendo la DIAN que nosotros emitamos un rango de número de documento equivalente. Entonces, ¿qué están queriendo decir con eso? Llega el señor que me limpia el pasto, ¿sí? El señor que me limpia el pasto, no sé, o el señor que me vigila acá con la bicicleta y pasa pitando por toda la cuadra, ¿sí? Y cobra 500.000 pesos, 800.000 pesos, no sé, 1.000.000 de pesos, ¿sí? Me cobra el señor 1.000.000 de pesos. Resulta que ese señor me trae una cuenta de cobro que yo misma le hago. Yo le ayudo a hacerle la cuenta de cobro al señor, que me pita por aquí la vigilancia, aparte del vigilante que yo tengo, ¿sí? Pero igual nosotros, como copropietarios, decidimos que se le paga. Ese señor, pues lógicamente me está expidiendo un documento equivalente. ¿Quién se lo hace? Hasta yo misma como administradora o como, sí, de los que hacemos parte de este proceso administrativo. ¿Qué está diciendo la DIAN? Que yo vaya a la DIAN como copropiedad y diga, por favor autorízame recibir documentos equivalentes que no son facturas, sino documentos que lógicamente no están obligados a expedir facturas, y autorízame 2.000 documentos en el año o 5.000 documentos en el año. Entonces la DIAN me dice, listo, usted va a tener desde la número 1 hasta la número 5.000. Cuando viene el señor a cobrarme el 1.000.000 de pesos, entonces lo que me está diciendo esa resolución es que yo debo tomar un número. Entonces voy a tomar la número 1 para el mes de enero, el señor me cobró 1.000.000 de pesos. Y ese número yo lo tengo que registrar en la página de la DIAN. ¿Sí? Número de documento equivalente, número 1. ¿Un cuánto? 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Ah, llegó el otro señor que también pasó una cuenta de cobro y no está obligado a facturar. El contador no está obligado a facturar. Ah, entonces es la número 2. El revisor fiscal no está obligado a facturar. Ah, entonces el número 3. Y así sucesivamente gastándonos el consecutivo. Eso salió el 21 de julio, ¿sí? En el comunicado de prensa 55, ¿sí? Supuestamente, dentro del artículo 770, el artículo 771, raya 2, con su artículo 3, bueno, en fin, todos esos documentos equivalentes deben cumplir unas obligatoriedades, ¿sí? Deben cumplir unas obligatoriedades. Y nos dijeron que eso debe ser a partir del 1 de agosto del 2020, a partir del 1 de agosto del 2020. Entonces, como nos pusieron como esa obligatoriedad, todos estamos preguntándonos cómo se actualiza el RUT, porque eso debe ser en el RUT, ¿sí? Y tenemos que emitir una resolución, pero cuando tú entras a la página de la DIAN todavía no está habilitado. Entonces, para que sepan que no solamente facturación electrónica, sino también documento equivalente, ¿bien? O para que conozcan un poquito y no vaya a tomarlos por sorpresa en agosto y no sepan, ¿sí?, cómo tratar el tema. Sería que hasta aquí podemos terminar. Creo que no hay más preguntas. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Y pues si lo que cualquier duda adicional, pues con mucho gusto me las aclaro. Entonces vamos a esperar a Ana para que nos cuente. Creo que sí. Pregúntenme a David. Bueno, no tenemos más preguntas. No tenemos más preguntas. Muchísimas gracias.
Entonces, pues muchísimas gracias, muchas gracias a ti, Sandra, por este tema tan importante, tan de actualidad, tan de interés para todos. Espero que haya sido pues de su total agrado, que hayan podido despejar sus inquietudes. Si de pronto se perdieron alguna parte de esta conferencia, de esta charla, porque les entró alguna llamada o porque no pudieron estar todo el tiempo, recuerden que todas nuestras conferencias están en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ingresar, pueden acceder y pueden encontrar las conferencias completas. Entonces, pues una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde con Sinergias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.